Vamos a tener, hermanos, este estudio, una de las mentiras más astutas de Satanás. Ese es el tema, hermanos, que tenemos para esta oportunidad. El título de la lección, hermanos, nos da la idea, ¿verdad?, de que Satanás, hermanos, tiene más mentiras, ¿verdad que sí, hermanos? Este título de esta lección, hermanos, nos da la idea de que Satanás tiene más mentiras, porque aquí el título de la lección, una, dice, o sea que hay más, o sea que esta es una nada más. Vamos a estudiar en esta mañana una, hermanos, de esas mentiras, hermanos, más astutas, hermanos, que el diablo, que él ha utilizado, hermanos, para engañar al ser humano, para engañar a la humanidad, y que de esa manera no solamente él se pierda, no solamente él sea destruido, sino también juntamente con él, hermanos, todos los que se dejen engañar por sus mentiras, por sus falsedades. Son, hermanos, son sin número de mentiras las que Satanás tiene, y con las cuales en este tiempo está engañando a la humanidad, está engañando, hermanos, a la raza humana, al mundo entero. En esta oportunidad vamos a estudiar una de esas tantas. Bueno, nosotros conocemos perfectamente, hermanos, que Satanás es el padre ¿de qué? El padre de mentiras. Y que él, hermanos, desde el principio ha sido mentiroso, ¿verdad? Desde el principio ha sido malo. Él siempre, hermanos, ha llevado, hermanos, la contraria a los planes que Dios ha tenido para con el ser humano, para con la humanidad entera. Así es, ¿verdad? Una de las mentiras más grandes de Satanás, o más astutas de Satanás. Y tenemos, hermanos, en esta lección el propósito, ¿verdad?, el objetivo, hermanos, de esta lección, que dice, hermanos, entender más sobre el origen del culto al sábado. O sea, hermanos, que en esta lección vamos ¿qué, hermanos? A comprender, hermanos, que el sábado, hermanos, ha sido algo, como lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, ha sido algo que Dios lo instituyó, lo dejó, hermanos, desde el principio de la creación. Y lo veíamos, hermanos, en la primera lección de esta sección, ¿verdad?, de este trimestre, hermanos, que Dios lo instituye para el beneficio ¿de quién? Del hombre, para el beneficio del ser humano. Pero Satanás, él ha venido, hermanos, y él ha distorsionado esto de la adoración a Dios en ese día, en el día sábado, en el día séptimo de la semana, y lo ha cambiado, hermanos, lo ha, hermanos, acomodado, hermanos, a un sistema, hermanos, digamos, que en la antigüedad, hermanos, solamente se hacían a los ídolos. Fíjense que el diablo ha sido tan astuto, hermanos, con este aspecto del sábado, de tal manera que hasta se ha valido de algunos versículos de la Escritura para hacerle creer a las personas que ahora ya no es el séptimo día de la semana el que se debe de adorar a Dios, sino que ahora, hermanos, se dice de que el día de adoración a Dios, ¿cuál es? Es el día domingo. ¿Y cuántas personas ahora en estos tiempos no se han creído esa gran mentira de Satanás, hermanos? La mayoría. Pero, ¿por qué es que esto le ha tenido, hermanos, podríamos preguntarnos, por qué es que esto, hermanos, le ha tenido tanta aceptación, hermanos, de parte del mundo a Satanás? ¿Por qué,
Porque, hermanos, como le digo, hay un elemento bien fuerte. Hay un elemento bien fuerte. Y uno de los elementos fuertes que Satanás, por supuesto, ha metido en la mente de quienes creen que el día domingo es el día en el cual se debe de adorar a Dios, hermanos, es con respecto a la resurrección de Cristo. Porque se oye, hermanos, decir que por predicadores evangélicos y grandes teólogos, se oye decir que para el antiguo tiempo efectivamente era el séptimo día de la semana en que se rendía el culto a Dios, pero que a partir de Cristo para acá, hermanos, ya no es el séptimo día, sino que ya es el día primero de la semana. ¿Cuál es el día primero de la semana? Es el día domingo. ¿Y cuál es el fuerte? Dice, porque Cristo resucitó en el día domingo. Y se oye aquel pensamiento: hoy es el día ¿de quién? Hoy es el día del Señor. Ya no se dice hoy es el día de reposo. Hoy es el día santo de Dios. Hoy es el día que Dios designó desde el principio de la creación para que le rindiéramos culto. Ya no se dice así, sino que dice hoy es el día del Señor. ¿Y por qué se dice así? Tomando alusión a que Jesucristo resucitó el día domingo. Pero usted y yo sabemos perfectamente, hermanos, de que Jesucristo no resucitó el día domingo. Si yo le pregunto, por ejemplo, a mi hermano Antonio, ¿verdad?, que lo tenemos acá, él sabe perfectamente que no resucitó domingo, ¿verdad, hermano Antonio? ¿Qué día resucitó el Señor, hermano Antonio? Sábado, ¿verdad? Ajá. Nosotros conocemos perfectamente que no resucitó Jesús el domingo, sino que Él resucitó el día sábado. Claro, ¿verdad? Todo eso tiene, digamos, una amplia explicación, pero como las lecciones que siguen a este cuadernillo vienen hablando de eso, hoy no vamos a hablar de comprobar que Jesús resucita el sábado. Si no, estoy tomando esta idea, hermanos, o quiero tomar este punto, hermanos, en el sentido, hermanos, de que ese es uno de los puntos fuertes del pseudocristianismo que existe ahora en este tiempo, de decir, hermanos, de que se adora el domingo porque ese es el día que Cristo resucitó. Eso es lo que se han inventado los grandes predicadores de ahora en este tiempo. Pero no conocen en realidad cuál es el origen, por qué es que se adora el día domingo ahora en vez del sábado. Lo desconocen. O sí lo conocen, pero la mayoría de evangélicos o de cristianos, ¿qué es lo que dicen? De todos modos, todos los días son iguales. ¿Va que así se oye decir? Todos los días son iguales. No importa qué día nosotros se lo demos a Dios. Una señora me decía a mí, mira, me decía, ¿y qué tal? Le digo yo, ya viene de la reunión. Sí, me dice, ya vengo de la reunión. Yo todos los días voy al culto, me dijo. Porque como todos los días el Señor me bendice, así es que todos los días voy a darle culto a Él. Entonces, ¿qué es lo que me quiso decir ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que me quiso dar a entender ahí? No solo el sábado me bendice a mí el Señor, a mí todos los días me bendice el Señor, así es que yo por eso todos los días voy, no necesariamente un día, o sea, de un solo, ¿verdad? Pero le digo yo, ¿verdad? En realidad, ese es el pensamiento que los grandes líderes religiosos evangélicos han metido en la mente de cuántas personas se congregan en las diferentes congregaciones, hermanos, de estos últimos tiempos, de estos tiempos en los cuales usted y yo estamos viviendo. Ese es el pensamiento. No, sí, todos los días son iguales, todos los días son santos, todos los días el Señor nos bendice. ¿Por qué no darle culto al Señor todos los días? Entonces,
entender más sobre el origen del culto al sábado. Dios, ¿creen ustedes que Dios, hermanos, Él va a permitir, hermanos, que se cambie lo que Él ya ha establecido? ¿Cómo ve Dios eso? ¿Cómo toma Él eso? Él lo toma como una rebelión. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Dios lo toma como una rebelión, como algo en donde yo estoy asentando la posición mía y descarto lo que Dios ha dicho. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo, hermanos, porque ¿quién está sujeto a quién? Porque muchas personas dicen, no, dice, si Dios así le agrada que yo lo haga de este modo, ¿verdad? No, ¿quién va a obedecer a quién? ¿Es nosotros que debemos de obedecer a Dios? ¿O es Dios que debe de obedecernos a nosotros, aceptándonos que nosotros hagamos como a nosotros más bien nos parece o más nos conviene? ¿Quién debe de sujetarse a quién? Es nosotros a nuestro Dios. Se han estudiado diferentes lecciones, dos parece que han pasado, ¿verdad? En este cuadernillo, hermanos, que tenemos. Por ejemplo, veíamos la lección pasada, el sábado, ¿de Dios, de Moisés o de los judíos? ¿De quién es el sábado, hermanos? ¿O es de nosotros? ¿Es de Dios, de Moisés, de los judíos o de nosotros? ¿De quién es? Es de Dios. De Él es. De tal modo, hermanos, que cualquiera que se apropia de este día para hacer la voluntad de Él, ¿qué pasa? Le está, ¿el qué? Le está robando. Está apropiándose de algo que no le pertenece. El sábado, el séptimo día, ¿es de quién? Es de Dios, es de Él, es para Él. Por eso es que allá en Isaías 58:13, ¿cómo dice, hermanos? Si retrajeres, oiga bien, si retrajeres del sábado, ¿qué dice, hermanos? Tu pie. ¿Qué más dice? De hacer, ¿qué dice? Mi voluntad. En mi día santo. Y al sábado lo llamares como delicia, santo de Jehová, dice ahí, ¿verdad, hermanos? No andando en, ¿qué dice? En tus propios caminos, ni haciendo tu propia, ¿qué? Tu propia voluntad, ¿verdad? Si retrajeres del sábado tu pie de hacer mi voluntad. O sea, hermano, ¿qué significa eso? Que Dios está dando un mandamiento, una orden bien clarita ahí. No hay dónde equivocarse, no hay dónde perderse. Y hermanos, el hecho de que Jesucristo haya venido, hermanos, el hecho que Jesucristo haya venido y que Él haya muerto, hermanos, pero Él no vino, hermanos, en absoluto. ¿A qué? Él no vino en absoluto, hermanos, a cambiar el día de adoración a Dios, que era el sábado, por el primer día de la semana como un día de adoración. Jesús no vino a eso. Al contrario, Jesús vino a dar ejemplos, hermanos, de que Él, hermanos, de que Él respetaba, hermano, esa ordenanza de Dios que Él estableció desde el principio de la creación. Jesús guardó el sábado, ¿o no, hermanos? Guardó el sábado Jesucristo. Los apóstoles guardaron el sábado, los apóstoles, sí, hermanos. Pero el pensamiento en el pseudocristianismo está, hermanos, y dice de que cuando Cristo murió, dice, ahí el sábado se terminó. Ahí el sábado caducó, ahí el sábado finalizó. Y dicen las personas, y hay base bíblica. ¿Y cuáles son las bases bíblicas? Colosenses 2:14. Nadie os juzgue en cuanto a qué dice, a comida o a bebida, a lunas nuevas, o en cuanto a qué dice, a días de sábado, a días de reposo, dice. Nadie os juzgue, porque Cristo dice, rayando el acta de los decretos, dice que era contra, ¿qué dice? Contra nosotros, y clavándolos, ¿a dónde dice? En la cruz, dice ahí, hermanos, ¿verdad?
Entonces dice la persona, el sábado quedó ya abolido y por lo tanto nadie debe de juzgarnos, ¿verdad? Pero usted y yo entendemos perfectamente que no se refiere al sábado séptimo de la semana, sino que se refiere a ¿qué sábado, hermanos? Al sábado, a los sábados rituales que vimos en el trimestre pasado. Toda la fiesta judía que el pueblo de Israel celebraba, hermanos, eran sábados para la nación de Israel y caían en cualquier día de la semana, pero ellos lo tomaban como un sábado porque en el orden, la orden de Dios decía que no habían de hacer ningún trabajo de siervo, eran sábados esos. Y a esos sábados a los cuales el Señor Jesucristo se refiere cuando dice, nadie os juzgue, porque ya ahora, hermanos, venido Cristo, ya nosotros ya no estamos obligados a guardar esos sábados, y ya no tenemos por qué guardarlos, pero el séptimo día de la semana, ese sí tenemos que guardarlo. El escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo número 4, veamos cómo dice, hermanos, Hebreos capítulo 4, verso muy conocido por cada uno de nosotros, hermanos, dice el verso número 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de ¿quién, hermanos? Para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado ¿de qué dice, hermanos? Miren que hay personas que dicen, hermanos, respecto a este versículo, que ese reposo, dice, que ha quedado para el pueblo de Dios, ¿cuál es? Dicen que es Cristo. ¿Verdad que sí? El reposo, dice, es Cristo. Y el que ha entrado en ese reposo, que es Cristo, dice, y miren, entonces, hermanos, pero no logran entender esta parte cuando dice, el que ha entrado en ese reposo, que es Cristo, también debe de reposar ¿de qué, hermanos? De sus obras. Y no habla de obras de pecado, porque hay quienes que así lo manejan. Pero es que ahí está hablando de obras de pecado, que ya el cristiano en Cristo ya reposa de sus obras y ya no peca, ya no tiene los pecados que antes tenía. Pero no, y cuando dice ahí la última parte, así como Dios reposó ¿de qué dice? Es decir, nosotros creemos que son obras de pecado, hacemos que Dios pecó, ¿verdad? Y no, ahí hace alusión, hermano, a aquel ciclo semanal en donde Dios durante 6 días, hermanos, creó. ¿Qué es lo que creó? Los cielos, el mar, las aves, todo lo que lleva, y creó al ser humano en 6 días. Pero el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó. Entonces, Dios, hermanos, después de los 6 días, después de haber creado todo aquello, dice, Él reposa en el séptimo día y lo deja, hermanos, para que usted y yo, hermanos, se lo demos a Él en adoración, en culto. Y a eso se refiere el apóstol, el escritor aquí. El que ha entrado en ese reposo también ha reposado de sus obras como Dios ha reposado de las suyas. O sea que el que ha creído en Cristo, hermanos, una evidencia, hermanos, de una persona de que en verdad ha aceptado a Cristo en su corazón como el Rey de su vida, como el soberano de su vida, hermanos. ¿Cuál es? Una evidencia, ¿cuál es? De que guarda el día séptimo de la semana. Sigue el ejemplo de ¿quién? Del Padre eterno, el Dios eterno. Así como Dios reposó de las obras, dice, al séptimo día de la semana, así también aquel que ha reposado en Cristo tiene que reposar el séptimo día de la semana. Y el que no lo hace, ¿cómo queda? ¿Queda mal? Queda mal. Así que si alguien, por ejemplo, nos dice a nosotros, mire, ¿y usted por qué guarda el sábado? ¿Qué le podríamos decir nosotros en primer lugar? ¿Por qué guarda usted el sábado, hermano? ¿Por qué lo guarda usted, hermano? ¿Qué es lo primero que le podríamos decir? Porque Dios es un mandato de Dios. Yo lo primero que le diría es, porque Dios me dio el ejemplo allá en el principio de la creación. Y la Escritura dice ahí en Efesios 5.1, miren cómo dice Efesios 5.1, dice ahí el escritor, el apóstol Pablo, Efesios 5.1 dice, hermanos, sed pues
imitadores, dice. ¿De quién? De Dios, como hijos amados, dice. Nosotros estamos imitando a Dios aquí, hermano. Estamos imitando a Dios y le estamos dando el culto que Él se merece. Porque es algo que Dios quiso tener desde el principio, hermano. ¿Con quién? Con el ser humano, con la raza humana, con el mundo entero, con toda su creación, la creación máxima de Él. Dios quiso tener esto con todo el mundo, con toda la criatura humana. Lastimosamente, que el hombre desobedece, que el hombre cae en transgresión, y eso, hermano, el hombre ya deja de reconocer. Dice ya Romanos capítulo número 1, hermano, el verso número 18 en adelante, dice que el hombre empezó a adorar en lugar de a Dios. ¿A quién empezó a adorar? Dice, hermano. Dice, a obras hechas por ellos mismos, ¿verdad? Dice que quitaron, mire cómo dice, dejaron la adoración a Dios, dice, y adoraron a lo que no era Dios. Romanos 1:18, miren cómo dice, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como, ¿qué dice, hermanos? Como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su nuestro corazón fue entenebrecido, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre que, hermanos, corruptible. Entonces el hombre, hermano, por la desobediencia que tuvo, hermano, al mandato de Dios en el principio, después de eso, hermano, el hombre ya a Dios ya no lo siguió adorando. Siguió adorando dice que empezó a hacer figuras de hombres y empezó a rendirle adoración a ellos. Pero Dios quiso tener esto, hermanos, que nosotros ahora hacemos, de darle este día a Él, hermanos, y tener Dios ese contacto con el ser humano, directo, hermanos, con toda la criatura máxima de Él. Lastimosamente que eso fue quebrantado. ¿Y por quién? ¿Por quién fue quebrantado, hermanos? ¿Por quién fue quebrantado? Por el hombre, pero a través de la influencia ¿de quién? De Satanás. Porque cabalmente si el hombre no hubiera caído o la mujer no hubiera sido engañada por la serpiente, ahí se hubiera mantenido aquella fidelidad, ahí hubiera seguido todo ese curso, hermanos, ¿verdad? Qué bonito hubiera sido así. Pero el día de reposo, hermanos, Jesucristo vino, muere, y el día sábado, hermanos, sigue en vigencia. Y una, hermanos, de las demostraciones, hermanos, que ese día sigue en vigencia, hermanos, lo encontramos registrado aquí en Lucas capítulo 23 y el verso número 56, dice ahí, hermanos. Aquí vemos, Jesucristo ya había muerto, hermanos, ya había muerto Él, ¿verdad? Lógicamente que si Jesucristo ya había muerto, entonces, hermanos, debe de entenderse de que a partir de ahí ya nadie tenía que seguir guardando ¿el qué? El sábado, ¿verdad? Pero mire aquí Lucas 23, el verso número, le decía el 56, dice así: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día, ¿qué dice? El día sábado, dice, el día sábado. Está hablando después, hermanos, de la muerte de Cristo, ¿verdad? ¿Esto fue en qué días? En día viernes. Día viernes. Dice que ellos guardaban, las mujeres guardaron el día sábado, después de que terminaron de preparar todas aquellas especias aromáticas que iban a echarle al cuerpo de Jesús, hermanos. Allí, ¿verdad? Y dice, y vueltas reposaron el día sábado, dice, y conforme a qué dice,
Y después de que pasa el día sábado, ellas reposan el día sábado. Y después de que reposan el día sábado, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Mateo 28:1, ¿qué dice, hermanos? ¿Ah? Y a la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, María Magdalena y ¿quién más? Y la otra María y las otras mujeres fueron ¿a dónde dice? Al sepulcro. ¿A dónde habían estado esas mujeres, hermanos? Habían estado adorando a Dios. Ahí estaban guardando el sábado ahí. Jesucristo, incluso, hermanos, ahí en Mateo capítulo número 24, se remonta a un tiempo más después, hermanos, de ese tiempo, cuando Él muere, hermanos, y resucita. Cuando Él profetiza, hermanos, acerca de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué le dice Jesucristo, hermanos, a sus apóstoles? Que oraran, hermanos. Les dice Jesús, oren, dice, para que vuestra huida, ¿qué dice? No sea en qué. Ajá. ¿En qué dice, hermanos? En invierno, ni en qué más. Ni en sábado, ¿verdad? ¿Por qué? Esto está hablando de la destrucción que iba a venir, hermanos, ¿cuándo? En el año 70. O sea que significa que los cristianos iban a seguir guardando el sábado. Y hay evidencias de que la iglesia, hermanos, primitiva guardó el día sábado, ¿o no hay evidencias? Sí hay evidencias, hermanos, suficientes hay. Si, hermanos, si en realidad, hermanos, yo digo de que es un gran, hermanos, privilegio el que usted y yo comprendamos estas cosas. Porque hay personas allá afuera en el mundo, hermanos, quizás con mayores conocimientos intelectuales, hermanos, así hablando materialmente, pero no comprenden esto, no lo entienden, como que no lo captan, hermanos, no, la mente como que se les cierra, hermanos, y no visualizan los ejemplos que en la escritura están, hermanos, para comprender de que el día sábado, hermano, en el principio fue una práctica ¿de quiénes? De los cristianos, de aquellos que habían creído en Jesucristo. Mire cómo dice, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo, vamos a leer, hermanos, unos versículos de Hechos, capítulo número 16, me parece. Veamos lo que dice ahí Hechos, hermanos, capítulo número 16, hermanos. El capítulo número 18, también allí, capítulo 16, el capítulo número 16, el capítulo número 18, hermanos, son versos de la Biblia, hermanos, son capítulos de la Biblia que nos hablan de que los cristianos, hermanos, no solo gentiles, no los judíos, sino gentiles también, hermanos, guardaban el día sábado y le rendían ese culto a nuestro Dios. Veamos lo que dice ahí, hermano, el capítulo número 18. Leamos el verso número 3 en adelante. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días, ¿de qué dice, hermanos? De sábado. Discutía en la sinagoga todos los días de sábado. Y persuadía, dice, a judíos y a quién más, hermanos, y a griegos. Ahí está, hermanos, no hay dónde perderse. El apóstol Pablo, predicador de los gentiles, hermanos, él da evidencia de que sí, hermanos, la iglesia del primer siglo, hermanos, guardaba el día sábado, hermanos, el día santo ¿de quién? De nuestro Dios. El día santo de nuestro Dios. Entonces no hay, hermanos, donde perderse. Pero estamos viendo aquí, ¿verdad? El título. Estamos viendo ahí la mentira, ¿cómo dice, hermanos? Una de las mentiras más astutas de Satanás. En toda la escritura, hermanos, aparece
En toda la Escritura aparece, hermanos, en el Nuevo Testamento.